webinar donde hablaremos del riesgo humano. Y bueno, el título que le hemos dado es Aspectos claves para una ciberseguridad efectiva. Aunque bien podíamos haberlo llamado, como veis aquí en la siguiente slide. Un mal clic lo tiene cualquiera, porque ya sabéis que por muchas medidas que pongamos de prevención y protección, al final siempre nos encontramos en ejercicios situacionales, ¿no? Nuestro marco de referencia en CIES, ya lo sabéis, es NIS, es un marco no regulador que viene del Departamento de Estados Unidos y está totalmente alineado con los marcos que manejamos tradicionalmente en Europa o en España, ¿no? Sobre todo con la parte que está más ahí encima de la mesa, que es NIS 2. Lo que trata es o establece diferentes fases o capas que van desde la parte más preventiva a la parte más reactiva, ¿no? Ahí las primeras se tratan de identificar y proteger, otras están en el pleno proceso de la materialización de la amenaza, que es la detección, y luego, pues bueno, cuando todo se materializa, pues no nos queda otras fases que responder y recuperar. Lo podemos ver de esta manera, un poco más serializada, pues identificar si no conocemos nuestros activos, no los vamos a poder proteger. Ahí aparecen diferentes herramientas para identificar los activos. Luego está la protección, que es lo nuclear. La detección, que es aquello que no se puede proteger, pero los centros de operaciones de seguridad pues detectan. Y luego lo que hablamos, ¿no? Las fases de respuesta y recuperación. Evidentemente, tenemos que invertir en un poco en todas las fases, como habla la pirámide de Maslow. Hay que cubrir nuestras necesidades básicas de identificación, de protección, detección, de respuesta y recuperación. Entre cosas como el backup tienen que existir. Hay que intentar que no se tengan que utilizar, pero la materialización de la amenaza sabemos que se puede producir. Entonces, cuando cubramos todas nuestras necesidades básicas, que es un poco de cada una de las fases, siempre tenemos que priorizar lo que sabéis, la prevención proactiva, ¿no? Anticiparse al incidente, y ahí es donde vamos a hablar con este supuesto y os vamos a enseñar una solución, una herramienta que utilizamos en CIES. Ante la amenaza de recibir un correo electrónico o una comunicación fraudulenta, pues tenemos una serie de retos. Evidentemente, hay que intentar que ese correo no llegue al buzón de la persona, del usuario, pero sabemos que alguno va a llegar. Y ahí hay una serie de herramientas de protección que ya conocemos o solemos invertir en las organizaciones. El siguiente reto es que la persona no pinche o no siga el link, ¿no? Al final, pues, se puede descargar un archivo malicioso, puede estar invitado a que vaya a una página para que proporcione información o explote una vulnerabilidad de su navegador. Pues el reto está claro, es intentar activar esos firewalls humanos para que nos puedan avisar en la organización de que ha llegado un mail fraudulento y que la gente esté formada y sensibilizada. El siguiente reto es que nuestros sistemas no sean vulnerables. Y ahí al final, pues las medidas son las tradicionales: análisis de vulnerabilidades y parcheo y bastionado. Hay que intentar que si el archivo se ejecuta, pues tampoco degrade nuestros activos. Ahí la principal capa es la protección del puesto de trabajo. Y evidentemente, si se sigue el link, pues intentemos que ese link pues, no llegue a buen puerto, pues con herramientas tradicionales como la parte perimetral o con otras herramientas que tenemos que introducir a las organizaciones, porque al final pues ya no estamos con el perímetro tradicional y los usuarios están en movilidad. Hoy nos vamos a centrar en las que veis aquí en la pantalla, en ese recuadro, en una herramienta que, como decíamos en la parte de NIS, estamos en la capa de protección. La formación en la cultura es protección, y vamos a intentar ver cómo podemos mitigar ciertos riesgos cuando las herramientas técnicas tradicionales pues, van dejando sus huecos y al final nos queda el usuario con la decisión de darle o no darle a un clic o seguir o dejar de seguir hacia adelante. ¿Qué vamos a ver? Pues una solución que hemos analizado desde CIES, que es la que hemos visto más interesante por su forma de aproximarse al usuario. Es muy disruptiva, no es café para todos, sino que en función del tipo de riesgo o el conocimiento de la persona, pues le va llevando pues, un itinerario por una forma u otra. Y para ello, pues lo vamos a ver con el propio fabricante, con el CEO, que es Fernando, que le voy a dar paso a continuación en un minuto, donde nos va a explicar la aproximación al riesgo y cómo se calcula y cómo podemos mitigar ciertas amenazas que descansan en el riesgo de personas. O sea que, nada, Fernando, te doy paso y continúes con la presentación. Fenomenal. Pues muchísimas gracias
invitarme y por darme este espacio para compartir eh, datos y aprendizajes sobre la gestión del riesgo humano, que como tú bien sabes es uno de los temas más complejos, ¿no? El trabajar con personas. Comparto pantalla. ¿Se ve? Vale. Pues nada, vamos para allá. Muchas gracias a todos por el huequito. Vamos a hablar de qué es el riesgo humano en el ámbito de la ciberseguridad, por qué es una prioridad y por qué no podemos dejarlo fuera de nuestros planes, cómo se identifica, cómo se mide, cómo se mitiga, y luego pues de la teoría, que es muy bonita, a la práctica, cómo apoyarnos en software para no morir en el intento. Bueno, ¿qué es el riesgo humano en ciberseguridad en realidad? Bueno, pues es cualquier posibilidad de que alguien, un humano, como dice su nombre, provoque un incidente o una brecha en la organización, ¿no? Un incidente o brecha de seguridad. Esto puede ser directamente por error, desconocimiento de alguna herramienta nueva o despiste, falta de nivel de concienciación, muchísimas cosas, pero lo más normal es que sea inducido por ciberdelincuentes, que nos lo ponen muy fácil para que ese error se produzca, ¿no? Y bueno, pues vamos a diferenciar lo primero entre incidente y brecha. El incidente es, pues oye, cualquier evento que podría comprometer esa información que para nosotros es nuestro mayor valor, ¿no? En la organización. Y una brecha es cuando ya el incidente se ha materializado, ya hay un daño real, ¿no? Ya hay una clara eh, identificación de que nuestros datos, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestras tarjetas, etcétera, están ahí fuera y esos datos ya lo tienen los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces eso ya es brecha. Bueno, pues el impacto que tiene el factor humano es complejo de medir, pero sí que es bastante notable en el buffer de los responsables de seguridad y tecnología. En la investigación de Ben Byrne, que no es el de la peli de acción, pero es parecido, el 70% de los CISOs nos dicen que es un desafío para ellos, ¿no? Porque, bueno, puedes tener en la casa todas las herramientas del mundo, pero luego una persona por teléfono, por SMS, por email, de viva voz, te puede poner la organización en un brete cuando menos te lo esperas. Cuanto a los porcentajes de los incidentes que luego acaban en brecha, que son realmente asignados o que podemos trazar directamente a un error humano, depende del informe que estemos analizando. Hay múltiples, pero los más relevantes suelen ser el de Verizon, el de Verizon, que en el del Data Breach Investigation Report del 2025 lo sitúa por encima del 60% de los incidentes directamente achacables a errores humanos. Los hay mayores. Forrester nos dice que el 2024 terminaba con un 90% de los incidentes. Claro, depende de colectivos y empresas que tú selecciones al final para hacer los estudios, ¿no? Pero el caso es que son una cantidad muy, muy, muy importante y muy alta del total. Y luego IBM, en el último reporte de este año, en el Cost of Data Breach Data, nos dice que está cada brecha está en 4,4 millones de dólares, en este caso de media, ¿no? Puedes tener varias brechas al año, por supuesto, y varios incidentes. Y bueno, eso es una media, claro, es una media global que incorpora países que tienen más y menos problemática, pero solo en Estados Unidos están 12,2, creo que es. Y Europa también es alto, ¿no? Entonces, o sea que el pain, el dolor, es importante. Entonces, por lógica, tenemos que hacer algo con respecto a los humanos. Esto, evidentemente, ya lo saben, los equipos de seguridad saben que es una de las fuentes, ¿no? de problemas. Pero tenemos a la legislación, tenemos la normativa, que también lo sabe y nos lo está exigiendo. Hablaba Miguel Ángel en el inicio del webinar sobre el NIST. Y esta pide, para cumplirlo, que se hagan ejercicios prácticos sin avisar a los empleados, medir bien, ponerles frente a situaciones, etcétera, y por supuesto concienciarles, ¿no? Pues tenemos la NIS 2, tanto ruido que nos está haciendo, ¿no? Que vienen ahora con las sanciones a los países, etcétera, las ISOs, hasta GDPR lo exige, si al DPO, evidencias de que si tiene más de 50 empleados, está trabajando para concienciar al personal en el valor de la importancia de la protección del dato, ¿no? Por supuesto, la Estrategia Nacional de Seguridad, PCI DSS, DORA. Bueno, aquí hay solamente una pequeña muestra, ¿no? de todas las normativas que nos van a exigir que pongamos manos a la obra sobre la gestión del riesgo humano.
Y bueno, dices, bueno, ¿y cómo se mide esto, ¿no? ¿Y cómo se identifica? Bueno, pues lo primero que se utiliza para calcular el riesgo es la fórmula estándar, ¿no? Para cualquier tipo de riesgo. La probabilidad de que ocurra un evento por el impacto que este tendría, ¿no? Claro, en el caso de pues, un incendio, la exposición al patrón oro o otro tipo de cosas, muchas compañías y organizaciones saben esos riesgos, ¿no? Pero el riesgo humano hasta hace muy poquito era un total desconocido, ¿no? Bueno, pues alguna de las formas de determinar, ¿no? Cuál es la probabilidad de ocurrencia de un incidente es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Riesgo, probabilidad por impacto. Pues la probabilidad de que ocurra un incidente se puede medir de varias formas, pero la que nosotros recomendamos, porque es más fácil que otras, ¿no? Y da un nivel de accuracy, de precisión también suficiente, es la siguiente, ¿no? Necesitamos identificar la probabilidad de que ocurra algo. Bueno, pues lo que hacemos es lanzar un programa de concienciación y vemos quién participa de la organización y quién no. Ya nos da una primera visión, ¿no? Siempre tenemos esos irreductibles galos que no quieren participar, que la cultura de seguridad no va con ellos, ¿no? Muchas veces somos los de tecnología, porque somos, bueno, pues usuarios avanzados y pensamos que con eso no va con nosotros. Craso error, porque lo que tenemos que hacer es dar ejemplo, ¿no? Para que los demás nos sigan. Pero bueno, el programa de concienciación nos va a permitir también identificar gaps. Entonces, los programas de concienciación deben de llevar elementos no teóricos en los que podamos ver si la gente controla o no controla esas temáticas. Aquí veis, por ejemplo, el que proponemos nosotros, que son 7 topics dentro de los cuales entra la mayor parte de las situaciones de riesgo que podemos encontrar en el mundo real. Puesto de trabajo, oye, pues bloquéalo si te vas a levantar, no lo dejes abierto en donde no corresponde, no dejes pasar a nadie en la oficina, etcétera. Cumplimiento, pues sabes lo que es lo básico, ¿no? de la normativa legal. Protección de datos, comunicaciones, que es una VPN, me conecto desde la wifi abierta en un aeropuerto y hago transacciones bancarias, cosas así, ¿no? Malware, todo tipo de virus, ransomware, etcétera. Gestión de contraseñas, que sabemos que es un problema, hasta que desaparezcan es un problema que tenemos los humanos, lo de las contraseñas, o ingeniería social. Y dentro de ingeniería social, pues sabéis todo tipo de ataques y vectores, etcétera. Pero eso nos da una primera visión importante de cómo está, ¿no? el colaborador, el empleado. Entonces, el segundo elemento para determinar la probabilidad de ocurrencia de un incidente sería la susceptibilidad que tiene a los ataques. Cae mucho en un ataque de phishing, cae en los de smishing, cae en los ataques de QR. Todas las tipologías de ataque nos van a dar datos. Por un lado, le entrenan a la persona y por otro lado, nosotros nos dice si tienen más o menos mm, eh, probabilísticamente proporción de caída, ¿no? Su tendencia, vamos. Credenciales. Si las personas se dan de alta en servicios externos, pues puede ser tan poco sospechoso de ser problemático como LinkedIn o como Adobe o Dropbox, por poner un ejemplo, ¿no? Yo me he dado de alta en Dropbox con la cuenta de la organización y este Dropbox ha tenido una brecha. Entonces ya mis datos han salido fuera. Los ciberdelincuentes tienen mi dirección de correo, mi password y algunos datos más en ocasiones, hasta mi fin de recuperación de contraseña. Bueno, pues esto es un dato de más riesgo, porque una persona que ha sufrido una brecha de este estilo, pues va a tener más probabilidades de recibir automáticamente phishing, evidentemente, porque ya está su correo por ahí, pero además pueden intentar ir a por él, a secuestrarle o usurparle, etcétera. Y el nivel de mitigación que quiera esta persona eh, proporcionar, es decir, si se preocupa y quiere cambiar el password cuando le avisamos o no, también nos da una pista de si tiene nivel de concienciación o no. Y así, como veis, estos son los fundamentales. Cuando trabajamos con recursos humanos podemos tener otros parámetros también, ¿no? Como si hay mucho nivel de estrés en ese departamento, si hay rotación de personal, estamos en onboarding o en desvinculación, gente que acaba de entrar y no tiene todavía mínimo conocimiento un poco de cómo va la parte de seguridad de información, o al revés. En fin, todos estos datos nos permiten determinar la probabilidad. Y luego el impacto, en el caso de determinar, oye, pues si va a ser un impacto alto, medio o bajo, depende mucho de si una persona tiene la capacidad de hacer una transferencia bancaria, si trabaja con propiedad intelectual, si puede parar un sistema, varía muchísimo. Y cómo afecta a cada una de las 3 dimensiones, digamos, básicas de la seguridad de información, que serían confidencialidad, integridad y disponibilidad. Con esos 2 parámetros ya tengo una probabilidad de si puede ocurrir mucho o poco en base a si sabe o no sabe, si pica, si cómo está, tal, y el impacto que tiene, ¿no? Con eso ya podemos identificar el riesgo.
¿Qué nos aporta esta gestión de riesgo? Muchas cosas, pero los datos que acabamos de ver, que no es todavía gestión de riesgo, sino el poner los datos encima de la mesa, nos permiten tener visibilidad, que antes no la teníamos, sobre el riesgo realmente que estamos enfrentando, hacer acciones dirigidas, oye, departamentos que estén con mucho riesgo en rojo, ¿por qué? ¿Por qué es? Porque tienen alto impacto, porque tienen, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y implementar una cultura. La cultura la tienen todas las organizaciones, para que puede ser buena, mala o regular, pero es lo que hay que intentar es que la cultura de seguridad sea buena, ¿no? Que más está imbrincado entre el mundo profesional y el personal. Entonces, bueno, esto nos ayuda a todos, incluso a casa, ¿no? Con nuestros mayores, con los pequeños, etcétera. Pero al final estos datos nos permiten hacer gestión de riesgo humano, ¿no? Y la gestión de riesgo humano no es otra cosa que trabajar de forma continua y dentro de nuestra estrategia de ciberseguridad, el riesgo que tienen las personas como un elemento clave de la seguridad. ¿Y cómo se hace esto? Pues con un software as a service, como en el caso de Kimatio, lo hacemos mucho más sencillo, ¿no? Porque esto se puede hacer en papel, descargando ahí un montón de consultores en la organización que vayan preguntando, haciendo entrevistas, al final nos dan un papel muy gordo, pero no, lo que queremos es hacerlo mucho más ágil y que sea continuo. Entonces, la propuesta de Kimatio es un programa de concienciación en seguridad de la información, individualizado, como decía Miguel al principio del webinar, de manera que se adapte a las personas. Cada empleado tiene su dashboard con su información, con su evolución en el tiempo, él mismo va viendo si empeora o mejora o qué está ocurriendo, tiene los chatbots que le preguntan cosas y le dirigen, tiene ahí la información que tiene que consumir y se le pone frente a situaciones que se dan en la vida real, ¿no? Y si la resuelve, pues no le molestamos más. Esa persona ya sabe que no tiene que conectarse a una wifi pública para hacer ciertas cosas corporativas. Pues no le demos más la barrila, ¿no? Sin embargo, para aquellas situaciones que no resuelve, le desbloqueamos contenidos específicos para esa situación. Oye, te has encontrado un USB en el parking, ¿qué haces? ¿Lo pinchas para dárselo al dueño? ¿Quieres saber de quién es? O se lo das al equipo de seguridad porque puede ser una bomba lógica, ¿no? No, yo lo pincho porque soy muy noble. Bueno, pues toma un vídeo de un minuto de por qué no tienes que pinchar USBs en la organización o en ningún sitio, en realidad, ¿no? Sin saber de qué son. Bueno, eso nos cubre el ir interactuando periódicamente y manteniendo el nivel de alerta del empleado, pero a la vez nos está dando información sobre qué sabe y qué no sabe. Y uniendo ese qué sabe y qué no sabe en el departamento, pues tenemos una imagen del departamento. Y eso a nivel corporativo, pues organizacional, nos puede decir realmente sobre qué tenemos que incidir para que estemos todos más preparados, ¿no? El segundo servicio, como hablábamos antes de las brechas de seguridad en servicios de terceros, pues es una monitorización constante, la búsqueda de credenciales expuesta por parte de nuestros empleados, ¿no? Entonces, estamos buscando permanentemente los datos de los empleados de nuestros clientes y cuando los conseguimos, cuando tenemos un positivo, em, se lo comunicamos lo primero al empleado para que lo tenga ahí en su dashboard de Kimatio, además de sus sesiones y su evolución y demás y sus contenidos, tiene también la parte de gestión de credenciales expuestas. Oye, que hemos encontrado la de LinkedIn, que hemos encontrado la de Dropbox. Y entonces le explicamos con un bot, oye, para que no te secuestren, para que no te usurpen, vete al sitio y cambia el password. Intentamos empujarle para mitigar ese riesgo, ¿no? Y si eres de ese 60% que dicen por ahí de gente que reutiliza contraseñas, pues esto es muy relevante, ¿no? Es importante. Pero por otro lado, lo que hacemos es compilarlo todo y también darle a la organización la información de, oye, pues de qué brechas hemos encontrado, cuántas de ellas están diciendo los empleados que están mitigando con o sin contraseña y qué usuarios son los que las tienen, cuáles tienen más problemas con eso, si hay que ayudarles, etcétera, pues ya tenemos visibilidad, ¿no? Entonces, ya tenemos visibilidad del nivel de concienciación, ahora tenemos visibilidad también del nivel de exposición de credenciales. El tercer servicio es las simulaciones de ataque, ¿no? Las simulaciones de ataque tienen dos funciones, que es medir cómo se comporta la organización cuando lanzamos un phishing, por ejemplo, y también entrenar. Cada vez que te llega un phishing de tu organización, pues muchas veces intentas no picar, ¿no? Entonces sube mucho el nivel de alerta. Aún así, siempre veremos cómo se distribuye el nivel de error, ¿no? Desde Kimatio puedes lanzar simulaciones de ataques de ingeniería social, de phishing, spear phishing, más complicados, con más datos del departamento, de tu nombre, tu apellido, etcétera. Smishing al móvil, simulaciones de malware o QRs que puedes lanzar o bien por email o dejarlos por la oficina a ver quién los lee y saber quiénes son, ¿no? Pero eso nos va a permitir generar el colectivo y la información necesaria para tener el colectivo de gente que pica, ¿no? Ahora, la semana que viene vamos a lanzar, junto con Sedesco, un programa para añadir también el phishing a estas líneas de simulaciones de ataque, ¿no? Porque los malos ya lo están haciendo. Estamos recibiendo ya todas las semanas robots que nos están intentando sacar algún dato, que nos pongamos en contacto por WhatsApp, o, en fin, un montón
de ataques. Bueno, pues nuestra inteligencia artificial va a llamar a los empleados y va a intentar sacarles un password, un email, y dependiendo de lo que consigamos, pues tendremos un nivel de error, ¿no? Entonces podremos medir la susceptibilidad a los ataques de voz, de simulaciones de ataque de ingeniería social por voz de la organización, pero por otro lado, entrenaremos a las personas para que cuando reciban el que, por desgracia, van a recibir que sea verdadero, pues estén ya más preparadas, ¿no? Vale, hemos visto los tres servicios fundamentales. Cuando trabajamos mano a mano con recursos humanos en el equipo de seguridad, muchas veces se solicita incorporar también el módulo de well-being, que nos mide cómo está el nivel de bienestar en la organización, y el de burnout, que aunque no es exactamente lo contrario, conceptualmente lo podemos ver como un no well-being, ¿no? Un estar quemados, ¿no? Es un síndrome que está reconocido por Naciones Unidas como una enfermedad grave y demás. ¿Y qué pasa? Que en la RSA, que es la feria de ciberseguridad más importante del año pasado, de Estados Unidos, en el año pasado hubo 7 sesiones en las que se hablaba de cómo afecta el burnout a la postura de seguridad de la compañía. Es decir, como tienes gente en burnout, no están atentos a un ataque o a levantar la bandera o a concienciarse en un programa de concienciación o cualquier otro tipo, están con su problema de burnout. Entonces, eso baja el nivel de protección de la organización, ¿no? Vale, bueno, pues como habéis visto, hemos estado viendo por separado servicios que en automático lanza Kimatio y al final ahí tenemos un dashboard muy potente para el operador de la plataforma que nos va diciendo cómo está cada cosa. Aquí vemos el nivel de concienciación, a continuación cómo estamos en la ingeniería social, a continuación credenciales, etcétera, y vemos cómo evolucionan todos los datos. Abajo a la derecha podéis ver una araña para que veáis un ejemplo de un departamento o de una persona. Y dices, mira, pues sabe de todas estas cosas, sabe de workplace, de compliance, de tal, pero no sabe nada de gestión de contraseñas. Es un ejemplo, ¿no? de información que estamos obteniendo. Bueno, estos son los datos que tiene Kimatio. Ahora, si le añadimos que estamos siendo capaces de identificar el impacto que tendría una brecha en el puesto de cada persona a través de un bot que habla con ellos, oye, ¿tú qué por tu trabajo haces transferencias? ¿No? ¿Tienes acceso a sistemas? Bla, bla, bla. Pues nada, en un par de minutos tenemos las tres dimensiones, disponibilidad, integridad y confidencialidad determinadas. Y de los otros elementos que habéis visto, del programa de concienciación, de las simulaciones de ataque, de la exposición de credenciales, tenemos la probabilidad de ocurrencia. Si recordáis, el riesgo era la probabilidad de ocurrencia por el impacto. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para hablar riesgo real, ¿no? Que es el que nos exige la normativa, el que nos exige NIS2, ENS, DORA, etcétera. Pues ya aquí estamos hablando de riesgo de verdad y lo podemos a cualquier nivel de la organización empezar a trabajar, ¿no? Ya tenemos visibilidad, que es lo primero que necesitamos. Hacer gestión de riesgo nos permite, sí, cumplir con la normativa, etcétera y demás, pero nos permite meter a la organización en un círculo virtuoso, continuo, en el que identificamos, evaluamos cómo estamos, mitigamos aquello que podemos manejar y hacemos seguimiento y de forma constante estamos evolucionando, ¿no? De forma positiva, que es donde tenemos que llevar las organizaciones, ¿no? Por la propia lógica de los riesgos de ciberseguridad que estamos obteniendo y por los propios requerimientos normativos. Bueno, pues yo creo que hemos llegado a tiempo, María, a la parte final de esta sesión, así que te devuelvo control. Muy bien. Bueno, pues nada, Fernando, muchas gracias por la exposición. Y nada, yo creo que vamos a dar por finalizado el webinar. Luego, si tenéis algún tipo de consulta, pues por correo electrónico la podéis remitir. Y nada, pues agradeceros vuestro tiempo y esperemos que os haya resultado de interés. Muchas gracias. Muchas gracias.